Hola, hola mis amigos, Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a un capítulo más de Maranatha Class Conexión 7, tu podcast preferido. En esta semana nos toca hablar de una lección importante, la lección número 11. Claro que sí, estamos llegando a la recta final de esta maravillosa serie, pero el título de esta semana es Renovación del Pacto. Y para ello tenemos un invitado especial. Como toda la semana, su amigo Nick Noel, y en este momento quiero darle la bienvenida a Leonel Berni. Berni, bienvenido a este podcast. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso, Nick, porque aquí han pasado muchas personas importantes y es un honor estar contigo y tu liderazgo nos va a guiar en esta lección también. Bueno, amigos, si quieren conocer entonces de qué se trata la lección de esta semana, no te lo pierdas. Quédate con nosotros. Muchos de los líderes sienten la responsabilidad de que cuando están llegando a su etapa final, consolidar su liderazgo. En esta etapa, Leonel, encontramos a Josué ya en sus últimos días, ya en una persona de edad avanzada, y sentía también la responsabilidad, la preocupación, el temor de que el pueblo llegase a fracasar, llegase a caer nuevamente. Este tipo de líderes realmente en estos imponentes problemas que suelen suceder en la vida cotidiana en el pueblo de Israel, sentían esa preocupación. Pero Josué, en su etapa de liderazgo, en su etapa ya final, sintió la necesidad de hacer reflexionar al pueblo. En la actualidad, nosotros vemos a muchos líderes haciendo hincapié en sus éxitos, haciendo hincapié en los logros que han obtenido para poder dejar un paso firme, un legado, algo cuando están por pasar la posta. Sin embargo, Josué no solo se enfocó en resaltar sus grandes hazañas, sino estaba firmemente preocupado por lo que podía pasarle al pueblo. Y por ello, Leonel hizo varias preguntas, hizo varias reflexiones, dejando también al pueblo con esa preocupación en su corazón, esa reflexión en su corazón de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nick, ¿tú sabías que Josué derrotó más de 31 reyes? Y también que tuvo mucha participación, primero dirigiendo al pueblo de Israel, después liderando un ejército, después repartiendo las tierras, y ahora en este momento clave, en el capítulo 24, justo aparece un Josué distinto, un Josué preocupado por la exhortación de todas las demás personas, de las personas que está dejando, porque ya sabe que va a partir. Sin embargo, necesita hacer un último llamado y una última exhortación. Mira que en esas son las facetas, ¿no? En las que podemos ver a un Josué distinto en cada una de ellas. También tuvo sus tropiezos, como todos los seres humanos, también tuvo esa conexión directa con Dios. Josué de alguna manera también pasó por las circunstancias de prueba, como todos también pasamos por las pruebas en este mundo, pero es muy importante reconocer la visión que tenía Josué. Josué, antes de partir, sabía que ya sus días eran cortos, que le quedaba muy poco tiempo, pero él estaba preocupado porque el pueblo, menciona la lección, que ya había de alguna manera fallado anteriormente. De hecho, en el capítulo 24 vemos cómo Josué allí les hace recordar, invitó a todos los ancianos, los príncipes, los jefes de cada ciudad, y todas las tribus estaban allí representadas y les hizo recordar. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos hizo salir de allí de Egipto, ¿no? Cuando se abrió el Mar Rojo, el milagro que hizo con los egipcios que nos estaban persiguiendo. ¿Se recuerdan cuando pasamos por las tribulaciones en el desierto? También Josué tenía allí en su corazón, sabía lo que el pueblo tenía como tendencia a irse a otros ídolos. Cuando bajó Moisés con las tablas, los 10 mandamientos, allí encontraron al pueblo adorando a otros dioses. Cuando se juntaron y vieron la preocupación que estaban en el desierto, también adorando a otros dioses. Es decir, veíamos a un pueblo que en algún momento o parte de la historia fue ingrato, fue un pueblo idólatra, un pueblo desagradecido, y en todas esas facetas Josué, con esa visión del líder, comenzó a preocuparse y comenzó a decirles entonces allí al pueblo: ustedes
tienen que permanecer con Dios. De hecho, en el capítulo 23, él comienza hablando de las hazañas de Dios, no de él, ¿no? Como cualquier líder, quizás Leonel hubiese dicho, yo he derrotado más de 31 reyes, he hecho tales hazañas, pero en ningún momento vemos ese comentario de Josué, sino siempre resaltando, exaltando el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Había un problema, Leonel, que era que el pueblo se quería o se estaba posicionando y se sentía cómodo. Cuando nosotros tenemos dificultades y pasamos las dificultades, a veces ya sentimos un momento de calma y decimos, ya pasó la tempestad, estoy aquí, pasó la enfermedad, pasó la situación económica. Entonces me quedo más quieto y me quedo dentro de la zona de confort. Y de repente ese momento fue el del pueblo, ¿no? Que el pueblo de Israel que ya estaba posicionado en todas las tierras, ya cada uno estaba con los viñedos que no habían plantado, ciudades que no habían edificado. Sin embargo, Dios los ha dado todo. Pero en ese momento ya el pueblo estaba sumamente cómodo. Había una que otra revuelta por ahí, pero ya estaban consolidados en una tierra. Y es en ese momento donde de repente quizás ellos se sintieron en confort y con ya una tranquilidad, de repente un poco sugestionada, ¿no? Sugestionada de repente porque el enemigo siempre va a estar permanente ahí. En todo momento de repente nos puede atacar de distinto modo. Entonces, ¿tú qué dices, Nick? ¿Qué debíamos hacer en ese momento de calma? Aparente calma. Bueno, había la situación realmente donde estaban unos focos militares de los cananeos, habían unos pequeños pueblos todavía escondidos, pero la situación, Leonel, era que en esos momentos donde ellos ya decían, bueno, con ellos no va a pasar nada, ¿no? Ya hemos derrotado a las ciudades más imponentes, a los más fuertes, así que estamos tranquilos. Recuerden ustedes, mis amigos, que el pueblo venía de una incertidumbre en el desierto, no tenían un lugar fijo donde arar, no tenían un lugar fijo donde posicionarse. Básicamente ellos no controlaban su vida porque no tenían un lugar donde establecerse. Sin embargo, ahora sí. Y fíjense que ahora está el peligro. Antes ellos, Leonel, dependían completamente de Dios. Había una columna de fuego que iba de noche para poderle alumbrar el camino. Iba una columna de una nube que les pudiese cubrir del sol imponente. Había maná, había el agua en el desierto donde ellos poder subsistir. O sea, dependían de Dios. Y es tan impresionante que ahora, en un estado de quietud en la que permanecía el pueblo, porque ellos, recordemos lo que hemos estudiado en lecciones pasadas, derrotaron ciudades, fueron y se establecieron. Josué también delegó allí a cada una de las tribus la ciudad que les pertenecía, incluyendo las que no habían sido conquistadas, aquellos pequeños focos que todavía faltaba. Pero esa pequeña quietud, esa parte que el pueblo dijo, bueno, ya yo tengo dónde establecerme, ya yo tengo cómo arar, cómo cosechar, dónde pastar mi ganado. Así que ellos comenzaron a sentir esa liberación, ya no sintiendo la dependencia plena de Dios. Y muchas veces, queridos amigos, eso es lo que va haciendo declinar nuestra fe. Va haciendo declinar que la dependencia de Dios ya no sea suficiente en nuestras vidas. Y qué peligroso es, Leonel, ese estado, ¿no? Cuando sentimos de que, bueno, ya yo tengo un título, ya yo soy profesional, tengo vehículo, tengo casa, tengo las cosas, y comenzamos a sentirnos en nuestra zona de confort, olvidándonos de los milagros, de las hazañas y de las bendiciones de Dios. Josué por eso hace recordar al pueblo y le dice las hazañas que hemos tenido. Ahora imagínate una vez más exhortando al pueblo, diciéndoles que ese mismo Josué que hizo parar con su fe al sol y la luna, ese mismo Josué que vio caer a Jericó, que te llame una vez más y te diga unas palabras, no era para pasar desapercibidas. Entonces, en ese momento, Nick, ¿qué le dijo al pueblo de Dios? Bueno, allí encontramos en realidad varios versículos, ¿no? Que comienzan a hacerle preguntas, pero me llama la atención uno que es muy conocido, sé que ustedes también lo van a reconocer, y les dice, ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad.
quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y aquí viene el versículo número 15 del capítulo 24. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es curioso saber que les preguntó algunas veces más lo mismo. Así es. Y les dijo, hasta 4 veces, ¿verdad? 4 veces. Les dijo la misma pregunta. Y les dijo una y otra vez, elijan. Y entonces el pueblo estaba a cargo con sus generales, con sus ancianos. Entonces ellos tenían que representar a todas sus familias. Entonces, no es una pregunta cualquiera, te lo está haciendo el líder, te lo está haciendo la persona que está dejando el cargo ya, al final de sus días, al final de su periodo, al final de su cargo. Y en estas épocas, nosotros en algunas iglesias ya están haciendo cambios incluso de algunos líderes. cargos, de líderes, y también los pastores, y también la iglesia es muy dinámica. Y en todo momento nosotros pensamos, al iniciar un cargo, pues me va a ir muy bien. No nos va muy bien hay veces. Tenemos bastantes vicisitudes, tenemos pruebas personales, el director de jóvenes, los ancianos, los directores de departamentos. Sin embargo, al final de todo, uno sabe que va a dejar una posta. Entonces, en ese momento podríamos repetir la misma idea. De repente podríamos decir, ¿a quién eligen? Una vez más. A los jóvenes, un director de jóvenes, porque nosotros representamos de repente al ministerio, ¿no? Si hay un director de jóvenes que está dejando su cargo en este momento, está dando la posta al siguiente líder, pues una vez más de repente insistir con los jóvenes, con sus anteriores, con esas personas que has pasado tiempo, todo este año, de repente en distintos eventos, en los congresos, campamentos, en Caleb. Tú has visto toda la mano de Dios, pero en este momento tú puedes decir una vez más a tus jóvenes a quién van a elegir. ¿Y qué respondieron? ¿Qué respondió el pueblo de Israel? Bueno, en todas las respuestas creo que fueron bastante insistentes con lo que ante la pregunta que había hecho Moisés. Ellos respondieron, Josué. Josué. La primera de ellos fue, nunca tal acontezca que dejamos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Y siguen respondiendo lo mismo, ¿no? Cuando Josué los aborda nuevamente y le dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Y ellos respondieron, testigos somos, respondieron, ¿no? Fue un ida y vuelta, ¿no? De esas preguntas, pero aquí lo que vemos es la preocupación de Josué. Me recuerda un poco, Leonel, a la pregunta que le hizo Jesús a Pedro en su momento, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y Pedro ahí le respondía, sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Y ya fueron 3 veces. Y luego de eso, ¿no? Le dice, apacienta mis ovejas, porque Jesús también iba a retirarse, iba al cielo y necesitaba dejar ese legado, consolidar el legado acá en la tierra para que la predicación del evangelio fuera esparcida. En estos momentos, queridos amigos, líderes, hermanos, nos toca también tener la responsabilidad para los líderes de delegar esa responsabilidad, dejar un firme legado, pero para los que nos toca también ser liderados, entonces elegir a quién vamos a servir, cómo vamos a servir, de qué manera estamos dispuestos a continuar esta maravillosa labor, esta misión que nos ha encomendado el cielo aquí en la tierra, que es para que hagamos lo que tengamos que hacer, que podamos ejecutar la profesión que tengamos, pero de todas maneras nunca nos olvidemos de servir a Dios por encima de todo. Dije, yo me sentí cómodo algunas ocasiones. Sentí que de repente ya mi vida estaba solucionada. Y hace mucho tiempo ya, y Dios me hace ver una y otra vez que no está todo dicho. Que hay planes, hay pruebas,
hay desafíos, hay logros y sobre todo hay metas. Y nuestra más grande meta debe ser el cielo. Amén. Así que creo que con todos vamos a poder decir que Dios, aún en la calma, dame más fuerzas, dame más ganas de orar, más ganas de buscarte, porque yo todavía quiero ser tu hijo. No quiero estar en calma. Quisiera entregar mi vida a ti y que tú me acompañes en mis futuros días. Amén, amén, Leo. Un poco el relato menciona que Josué tenía esa preocupación porque sabía que ellos en algún momento, las tribus podían o ya estaban cohabitando Lugareños, con los ¿no? lugareños, con cada una de, De las de las culturas, tribus que claro. estaban allí, de las 12 tribus. Prácticamente ellos tenían miedo a que fueran a casarse, a poder coexistir con ellos de alguna manera en una amistad o en algo. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían costumbres idólatras, de hecho, hacían sacrificios de humanos, hacían varias cosas en las que Dios ya les había advertido de que todos ellos debían de morir, no debían de estar allí en la tierra. Y les hizo ver de que Él era el que peleaba cada una de sus batallas. Sin embargo, esto me hace pensar, Leo, que nosotros hay veces que nos sentimos tan cómodos que dejamos las cosas pasar. Así como el pueblo de Israel había dejado un foco por acá, otro por allá, y cada uno de los lugares ya se sentía que, bueno, no nos representan una amenaza. Pero ¿cuántas veces nosotros también nos sentimos cómodos con lo que hemos logrado, nos sentimos satisfechos, como también se sintió el pueblo, y esas pequeñas cosas que dejamos ingresar a nuestra vida, esas pequeñas costumbres o esos pequeños hábitos que empezamos a hacer en nuestra casa, en nuestra familia, comienzan poco a penetrar allí la fortaleza espiritual que nosotros pudiésemos tener, y esto a tener un impacto en nuestra vida, haciendo que nuestra vida espiritual mengue. Es cierto. Entonces, lo claro, lo más claro posible de la Biblia, de toda su palabra, es que debemos estar en plena dependencia de Dios, completamente. Y más en estos tiempos. Miguel, no sé si te acuerdas las campañas que nosotros hemos realizado, todas las cosas que hemos hecho. Y también en nuestra vida personal, hay veces hemos tenido pruebas también que hemos sorteado, hemos salido adelante. Entonces, algunas veces es necesario que algún líder nos recuerde todo lo que hemos pasado. Es necesario que de repente en la calma que estamos, recordar cómo hemos sobrellevado los problemas. No por fuerza propia. Debemos ser tan humildes y dejar que Dios obre en nuestra vida y seguir adelante, porque Dios lo dice, ¿no? No ve solamente nuestro pasado, nuestro presente, Él conoce nuestro futuro y sabe que está forjando un carácter nuestro propio. Entonces, Nick, yo pienso que debemos seguir adelante, pero mirando un poco el pasado. También debemos seguir adelante, pero también mirando nuestro presente. Sin embargo, confiando completamente en Dios. Leo, y esto me hace recordar que si no sabemos, si no tenemos la certeza de quién nos ha conducido en el pasado, entonces no vamos a poder asegurarnos en el futuro. Mm, Y es por ello que es importante reconocer todo lo que ha hecho Dios, queridos amigos, por ti y por mí, por nuestra familia. El hecho de que estemos acá sanos, que tengamos salud, que sigamos adelante, que tengamos un trabajo, que estemos estudiando, que sea lo que sea que estás haciendo, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios ha prometido estar contigo, que pelear tus batallas, pelear tus luchas, que cargar ese peso, esa angustia que sentimos a veces en nuestro corazón, Él está dispuesto a llevarlas, pero necesitamos confiar en Él. No necesitamos confiar en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, en las cosas que hemos obtenido, los títulos que hemos alcanzado, las hazañas que hemos hecho, porque todo es gracias a Dios. ¿Qué seríamos sin Dios, Leonel? Pero lamentablemente, amigos, todas estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles que quizás el pueblo decía, están allí, no representan una hazaña, una amenaza para nosotros, pero de todas maneras, desobedecer a Dios o sentirnos ya que hemos alcanzado las cosas, representa una gran amenaza a futuro. Y en esto
tú mencionabas algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante recordar el pasado para poder seguir adelante? Y es que precisamente lo primero que hizo Josué fue enseñarles, mostrarle lo que estaba haciendo, lo que había hecho Dios con ellos anteriormente. Y es sumamente importante nosotros recordar cómo estamos acá, en qué estamos dispuestos a avanzar, qué estamos dispuestos a hacer por la causa, por la misión del Evangelio. Y con ello vamos a seguir continuando esta gran labor. Gracias, Nick, por invitarnos y estoy seguro de que cada uno de los que están en las redes sociales tiene su manera correcta de seguir a Dios, pero sobre todo estamos en unidad en la iglesia, en la escuela sabática, que es la escuela más grande de todo el mundo. Así que, Nick, felicitaciones por ese podcast y sigue inspirando a la iglesia y a los jóvenes como hasta ahora. Amigo, bueno, esto es gracias a Dios, siempre, siempre gracias a Él, porque nos utiliza como instrumentos y esperemos que también todo esto pueda seguir siendo compartido con muchos jóvenes, con muchas personas, porque queremos que Cristo venga pronto. Amén. La última parte de esta lección, Leonel, era lealtad parcial. Y la lección hacía hincapié en esto que les voy a relatar ahora. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, comienza a decir, bueno, antes de ello, ¿no? Quisiera ver lo del que dice el capítulo 3 acerca de la iglesia de la Odisea. Menciona allí que era una iglesia que es tibia, porque nos habla a nosotros, a nuestro tiempo, y que es simbólico, ¿no? Pero representamos a la iglesia de la Odisea. Y decía que la iglesia, el problema más grande que tenía es que es una iglesia tibia, una iglesia donde menciona que no es ni fría ni caliente, que ojalá fuese fría o caliente, pero es tibia. Es decir, me recuerda mucho al versículo que dice que tu pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, ¿no? Su corazón está en otro lado, su mente y su corazón está fuera de los parámetros divinos. Entonces, amigos, con esto, la exhortación que nos hace la lección también es que ellos, en las 4 respuestas que les dan a Josué, es sí, nosotros no nos vamos a apartar, vamos a continuar firme, vamos a seguir reconociendo el nombre de Dios porque hemos conocido todas las hazañas. Pero cuando menciona el último capítulo 24, dice que cuando murió Josué, los ancianos y todas las personas que habían hecho ese pacto, realmente lo que vamos a conocer luego es que el pueblo cayó nuevamente. Poco a poco se fueron relacionando con los focos que quedaban de los cananeos y se fueron involucrando. Esto nos hace recordar que realmente la carne es débil. Como seres humanos estamos tentados a irnos a otros ídolos como el pueblo se fue en su momento. Las tentaciones más grandes que tenían allí eran los ídolos, porque venían con costumbres incluso de los egipcios. Pasaron por allí, ustedes se recuerdan cuando Moisés bajó con las tablas y ellos estaban adorando a otros ídolos. Cuando se relacionaron en Jericó también veían que adoraban a otros ídolos y esto realmente preocupó a Josué en sus últimos días. Y la preocupación vemos entonces que no era por preocuparse nada más, sino que conocía la visión del líder. Nosotros sabemos cuáles son los peligros que estamos pasando en la actualidad. Nuestros pastores, nuestros líderes realmente reconocen qué es lo que hace falta en la iglesia, aquello que nos hace falta a nosotros en nuestro corazón, sabiendo que los tiempos son difíciles, queridos jóvenes, en los que estamos viviendo y que necesitamos cada día estar apegados a Dios. Las últimas reflexiones de Josué fueron: ustedes decidan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. La respuesta debería ser, como el pueblo respondió, ¿no? Al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Amén, Leonel. Amigos, realmente la invitación es para que estemos firmes ante las acechanzas del enemigo. Saben, queridos jóvenes, se está terminando este 2025. Estamos llegando a la parte final de este año, pero tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que las cosas que hemos hecho o las que hemos dejado de hacer, realmente vamos a tener un nuevo capítulo para poder escribirlas.
para poder hacer esa nueva renovación. Si ustedes en el último día, el día viernes de la lección, menciona de que Josué hizo un pacto con el pueblo, renovó su pacto y los despidió. Cada uno se fue renovado. Pero cuando murieron esos líderes, entonces allí se terminó básicamente ese legado que había dejado Josué. Lastimosamente para el pueblo, tuvieron que también tener sus consecuencias. Pero no esperemos nosotros tener ese tipo de consecuencias sabiendo ya lo que Dios ha hecho por nosotros, pero más aún teniendo la seguridad de lo que Dios está dispuesto a hacer en el futuro. Así que no tengamos miedo. Y si tenemos un poco de miedo, avancemos igual con miedo, porque el Dios que tenemos, el Dios que nos representa es mucho más grande que nuestros temores y que nuestros miedos. Leonel, un mensaje final para todos los jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando en este podcast. Mi hijo es Josué, así elegí el nombre para él. Josué Lefran se llama. Entonces yo voy a continuar siguiendo tu canal, Nick, para conocer más de esta lección, porque cada día más me causa interés en conocer más de Josué. Así que estoy contento con el nombre que elegí para mí. Es un excelente nombre, la verdad. Es un nombre de triunfador, un líder, y que eso nos llene, nos inspire a conocer más de Josué y a dejar ese legado. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Les inspiramos, les invitamos a poder seguir estudiando tu lección de jóvenes y que acá en este podcast, Maranatha Class Conexión 7, sea de bendición para tu vida y para tu familia. Comparte, dale like y también te invitamos a suscribirte para que te lleguen todas las semanas allí las notificaciones. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, Leonel. Gracias, Nick. Ha sido un gusto. Felicidades, saludos a tu familia. Chao, chao, amigos.